Que Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. En estos momentos que Dios nos permite para poder escuchar su palabra, estemos atentos para ser enseñados por el Señor. Y hoy quiero hablar de las palabras que están en Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Es una advertencia a oír o atender lo que ya hemos oído. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Padre, te damos gracias en estos momentos. Oro por la vida de cada persona y cada familia que está hoy conectada por este medio. Que nos bendigas, que a través de esto podamos ser edificados, Señor, por medio de tu presencia, por medio de tu palabra. Señor, que hoy podamos ser animados, fortalecidos y aún sanados, porque usted es el Dios Todopoderoso, porque usted es el Señor y nada imposible. Gracias te damos, Señor, en Jesucristo. Amén y amén. Como les decía, este es una advertencia para los que hemos escuchado la palabra de Dios, quienes hemos oído muchos mensajes. Sabemos todas las cosas que el Señor nos ha dicho, ¿no? Y a veces escuchamos la palabra, pero no le ponemos la debida atención. Y dice aquí que debemos de ser cuidadosos, ¿no? Que con diligencia atendamos lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Deslizar significa resbalar, escabullirse, significa escaparse de una manera silenciosa. Es más, es una palabra que la sabemos utilizar en un sentido figurado, ¿no? Que se trata de alguien que sin que nos demos cuenta se salió, ¿no? Fue desleal porque no quiso ya estar más en el lugar, en el grupo, y terminó desapareciéndose. Hay un animal que tiene esta característica y es la serpiente. La serpiente sabemos que no tiene pie, que ella sencillamente se arrastra, se desliza, y yo creo que eso la hace todavía mucho más difícil de que podamos detectar con nuestros oídos o de alguna manera nos demos cuenta de que alguien se está acercando, ¿no? A menos que esté sobre hojas secas. Y la palabra de Dios, no por alguna razón, le llama a Satanás, le llama al enemigo
la serpiente, serpiente antigua, porque la característica de él es aparecer de momento o desaparecer, ¿no? De tal manera que nosotros no nos damos cuenta en qué momento y de qué manera él está metido dentro de donde no se lo necesita, donde no debe estar. Como es una característica negativa, pues también creo que el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo que no hagamos lo mismo, que no terminemos deslizándonos. Y eso puede ocurrir cuando no atendemos con diligencia la palabra que hemos oído. Es necesario oír con atención la palabra del Señor, ¿no? Las serpientes, sabe que no todas son venenosas. Tengo entendido que hay más de 2000 clases de estos reptiles. Unas 450 son muy venenosas. Pero no significa que las otras no causan problemas. Algunas de ellas no tienen veneno, sin embargo, trituran a la víctima, ¿no? O la agarran y se la tragan. De hecho, no dejan de ser unos animalitos que de alguna manera causan temor, ¿no? Me he topado yo con un sinnúmero de ellos, de estos reptiles. De pronto han estado frente a mí, pero gracias a Dios nunca he tenido problemas más allá de pegarme un susto. Y también creo que pocas de las que he visto se han ido vivas. Y bueno, el llamado del escritor de esta carta es a no deslizarse, ¿no? Tener cuidado a no deslizarse fácilmente, ¿no? Tenemos nosotros grandes promesas de Dios, grandes promesas del Señor, que Dios nos guarda, que con Él somos más que vencedores. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el buen pastor de las ovejas y las tengo en mi mano y nadie me las arrebata de allí. Esa es una gran promesa, porque el Señor está diciendo algo que Él lo puede hacer. Nos está hablando de que por el lado de Él es imposible. Dice: nadie las arrebata de mi mano, nadie, y nadie es nadie. Entonces nos habla de una seguridad absoluta, total, ¿no? Esa es una gran promesa de parte del Señor. Pero si aquí nos habla acerca de atender con diligencia la palabra de Dios, no sea que nos deslicemos, entonces sí hay que tener cuidado con que podamos perder el lugar, podamos perder aquello que ya hemos o que tenemos ahora, un lugar de privilegio que el Señor nos ha dado. Eso significa que por el lado de Dios, Él no va a permitir que nadie arrebate lo que tiene en su mano.
Nadie puede, pues Él es el Todopoderoso. Pero nosotros tenemos decisiones, ¿no? Y estando allí en la mano de Él, podemos deslizarnos, podemos resbalarnos, podemos escabullirnos, evadir, salir de allí. Y esa es la partecita que mucha gente no entiende. Cuando hablamos de una seguridad de salvación, y cuando la Biblia lo dice, eso es una verdad respecto a Dios. Él es todopoderoso. Él empezó en nosotros una gran obra y la va a perfeccionar. La va a terminar. La empezó y la culminará. Pero nos olvidamos de esa otra parte que tiene que ver con nosotros, ¿no? Que nos podemos deslizar. Y esa es la advertencia dada en este pasaje para que no descuidemos las palabras del Señor, las promesas del Señor, los mandamientos de Dios y ponerlos por obra, ¿no? El apóstol Juan, en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, dice esto. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todo lo que es nacido de Dios. Deja claramente que si usted ha nacido de nuevo, si usted ha tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo, es alguien que ha nacido de nuevo, ha nacido de Dios, tiene la vida espiritual. Y todo el que es nacido de Dios, dice esta palabra, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, ¿no? Pueden haber cristianos de nombre simplemente, pero no haber nacido de nuevo. Y cuando digo de nombre es porque se llaman cristianos, pero en la realidad no lo son porque no han experimentado el nuevo nacimiento. Pero si ha nacido de nuevo, tiene la capacidad para poder vencer al mundo porque tiene la fe. Es decir, tiene su confianza puesta en el Señor y el Señor que está comprometido a mantenernos en su mano y no dejar que nadie los arrebate, pues eso nos habla de una seguridad. Y dice el verso 5, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios vence al mundo, ¿no? Esa es una verdad que si el Señor lo dice, que la fe que Él nos ha dado tiene esa capacidad para poder ser victoriosos, eso basta, ¿no? El verso 18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, todo aquel, nuevamente usa esa palabra, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. El maligno no le toca. Vence al mundo y el diablo no lo toca. Pero queda nuestra carne, quedamos nosotros.
El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo. Por eso es que se dice que tenemos tres enemigos: el mundo, el diablo y la carne. El que es nacido de Dios vence al mundo. O sea, la fe nos da la victoria sobre el mundo. El que es nacido de Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Pero en cambio, la carne, dice el apóstol Pablo, cuídate de ti mismo. Es decir que nosotros también somos, podemos ser una causa para el deslizarnos, para el caer, para desalentarnos, no avanzar y perder todas las promesas de Dios. Sencillamente porque tenemos una voluntad propia, ¿no? Entonces, de allí la advertencia de que tengamos nosotros cuidado, ¿no? El verso que estaba mostrándole está en Juan 10, 27, de que para que usted tenga esa promesa. Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. O sea, no hay nadie más grande y poderoso que Dios. El Padre es mayor, más grande que todo. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, ¿no? Qué promesa, pero el asunto está en que somos nosotros los que podemos salirnos de la mano de Dios, ¿no? Por el lado de Dios hay un cerco puesto alrededor de nuestras vidas para que el maligno no nos toque, ¿no? Pero hay otro texto que dice, no deis lugar al diablo. Darle lugar significa darle oportunidad. Dios puede haber puesto un cerco alrededor de nuestra vida para que el enemigo no nos toque. Dios nos coloca en un lugar donde si nosotros no nos movemos, vamos a estar protegidos por Él. Pero si nosotros le damos lugar al enemigo, es allí donde ocurre prácticamente el problema, ¿no? Y ahora quiero decirte que Satanás nunca se da por vencido, no se ha dado por vencido. Si hay alguien necio, ¿no? Necio que se va y regresa, ese es el enemigo, Satanás. Y sabe que él nunca perderá las esperanzas acerca de ti y acerca de mí. Hasta el día de la muerte perseguirá, intentará hacer que claudiquemos. Por ser pastor, me han llevado a orar por personas que están ya en el umbral de la muerte, a un paso de ir al otro lado, ¿no? Y me he podido dar cuenta que hay personas que están en la lucha, hay personas que pueden ver, ¿no?, el mundo espiritual y que está entre dos reinos, el enemigo que quiere arrebatar su alma, pero también por otro lado se aparece el Señor para decirle, no temas, ¿no? Aquí estoy yo.
Y la Biblia nos habla acerca de eso. Dice que murió Lázaro y vinieron los ángeles y los llevaron, ¿no?, al seno de Abraham. En el momento de nuestra partida, Dios mismo envía ángeles para guiar tu alma más allá de la eternidad hasta donde está el Señor, ¿no? A la presencia de Dios. Entonces, Satanás no se da por vencido a pesar de que tú estás seguro en la mano de Dios. No se da por vencido a pesar de que él sabe que hay un cerco alrededor de los hijos de Dios. El Señor dice que él es cerco de fuego alrededor de su pueblo, que el que quiere tocarnos, ¿no?, es como tratar de tocar la niña del ojo de Dios. Y él dice, yo soy muro de fuego alrededor de vosotros. También la palabra nos muestra que Satanás vio un cerco en la vida de Job, un cerco que le impedía meter su mano contra él para tocarlo, destruirlo, arruinar su vida. Ese mismo cerco está en nosotros. Muchos hemos hablado que estamos protegidos con la sangre de Cristo Jesús, ¿no? Bueno, hablamos a veces en términos figurados, porque también por otro lado dice que el ángel del Señor acampa alrededor de nosotros y nos defiende. Porque allí alguien puede preguntarse, ¿pero qué es la sangre? Quien ha puesto ese cerco es Dios. Pero lo importante es que es una protección que el enemigo la ve y la tiene que respetar. Pero nosotros muchas veces estamos allí para darle lugar al enemigo, ¿no? Como dije, él no se dará por vencido mientras no quede aliento de vida, ¿no? Él insistirá para que nosotros nos deslicemos, ¿no? Para que nosotros nos apartemos de él. En Primera de Samuel, o primer libro de Samuel 12, vamos a leer allí la palabra. Primer libro de Samuel 12:19. Dice, entonces dijo todo el pueblo a Samuel. El pueblo le dijo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, ¿no? A Jehová tu Dios para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. A más de haber actuado mal contra Dios, a más de haberle fallado en muchas áreas, ahora se habían atrevido a pedir un rey, ¿no? Se lo habían hecho saber a Samuel, que no se llamaba rey, pero era un instrumento de Dios, un líder a través del cual Dios los estaba gobernando, ¿no? Entonces, ahora que ellos se dan cuenta que cometieron una falla, porque Dios les dice, escucha lo que ellos te están pidiendo, porque no te están desechando a ti, a quien están desechando, dijo Dios, es a mí. Atiende a sus ruegos y les voy a dar un rey, pero ese rey los va a tratar muy mal. Entonces, cuando ellos se dan cuenta que están haciendo una petición, que debieron esperar en Dios, que más que un hombre, más que un gobernante, está Dios sobre ellos para poderlos guardar, y sobre todo tenía un delegado, un representante en la tierra, que era Samuel, a través del cual
Dios les hablaba, a través del cual buscaban a Samuel. Samuel les daba la solución a sus necesidades, ya que él era como un sacerdote, un juez, un profeta, el hombre de Dios, y en cierto modo hacía las veces de un rey, ¿no? Entonces, el deseo del pueblo de tener un rey, un hombre que los guíe, que los entienda, que los acepte tal como eran ellos, prácticamente estaban diciendo: no queremos que Dios nos gobierne, sino que nos gobierne un rey, uno de entre nosotros. Entonces, eso le pareció mal a Dios. Ahora, ellos dicen: ruega por tus siervos a Jehová, tu Dios. Como que hasta se sintieron que Dios no los iba a considerar como sus hijos. Y le dicen: ruega a tu Dios. No dijeron a nuestro Dios. Tan lejos estaban de Dios que aún con su boca expresaban, ¿no?, ese distanciamiento, esa falta de confianza en el Todopoderoso. Y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón, ¿no? Es verdad, han hecho un gran mal, pero no se aparten del Señor, sino sírvalen con todo el corazón. Verso 21 dice: no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades, pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Entonces el llamado allí es que ya habían hecho cosas indebidas, habían fallado, ¿no? De una o de otra manera le habían dicho a Dios: no queremos que tú estés sobre nosotros, mejor que nos gobierne otro rey. Disimuladamente lo estaban votando a Dios. Pero el consejo que les da Samuel es: sírvalen a Dios con todo el corazón. No se aparten tras vanidades. Cuando hablamos de vanidad, estamos hablando de cosas que no valen, no sirven para nada. Y uno de los peores pecados que el pueblo de Israel siempre cometía era adorar ídolos. Ídolos, y son vanidades, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no oyen, ellos no ven, ellos no pueden librar. Más bien provocan la ira del Señor sobre sus vidas, ¿no? Pero ir tras vanidades significa ir tras aquellas cosas que no te ayudan para nada en la vida. A veces dejamos lo de Dios, que realmente nos da fuerza, dejamos a un lado su palabra, que es la que nos da paz. Dejamos su palabra, que es la que nos da dirección para tomar decisiones en esta vida, ¿no? Hay que creer y confiar plenamente en la palabra del Señor, ¿no? Muchos no le damos importancia a esta palabra, ¿no? Quizás no la creen muchos. Hay personas que pueden tener dudas a que si será este libro o no la palabra del Señor. Pero quiero decirte una cosa, que cuando en una ocasión Satanás vino para tentar a Jesús y para hacer lo que él cayera, desobedeciera a Dios, Jesús echó mano de esta palabra, ¿no? Y le dijo: escrito está. Ahora, Jesús es el Hijo de Dios.
Y como hijo de Dios y como Dios, quizás no tenía necesidad de decirle a Satanás, escrito estás, porque Él es la palabra de Dios. Él podía dirigirse al enemigo, reprenderlo, ordenarle que se largara, maldecirlo o lo que quisiera hacer. Pues Él es Dios. Él es el creador de todas las cosas. Mas echó mano de la palabra para mostrarnos la importancia que tiene ella. Si Jesús le dio tanto valor, le dio tanta credibilidad, echó mano de lo que estaba escrito aquí por los profetas, es porque esta palabra había sido inspirada por el Espíritu Santo de Dios. O sea que el Señor reconoce la palabra como la palabra que sale de la boca de Dios. Esa palabra que da vida eterna, esa palabra que da victoria contra el enemigo. Y de esa prueba grande contra el enemigo, Jesús pudo salir victorioso por declarar la palabra. Entonces, si tú todavía no le das la importancia que tiene a la palabra porque consideras que es un libro común, pues eso debe de bastarte para que empieces a entender que si el mismo Jesús la utilizó y le dio resultado, tú y yo también hagamos lo mismo, ¿no? Ejerciendo la autoridad por la palabra de Dios. Es el arma para defendernos contra el enemigo. El apóstol Pablo, hablando de la vida del cristiano como un soldado, habló de que la palabra es la espada del Espíritu a la cual nosotros podemos echar mano, ¿no? Para declararla, para confesarla con fe y poder de esa manera derribar fortalezas del enemigo. ¿Qué son las fortalezas? Son ideas, pensamientos que vienen a tu mente y a tu vida y te hacen creer que ya no puedes continuar. Para decirte que estás derrotado, que tu vida está terminada, que no hay nada más que se pueda hacer. Pero la palabra de Dios, en cambio, derriba eso y construye en nosotros fe, optimismo, ¿no? Si puedo, con Cristo somos más que vencedores. Hay muchos que toman constantemente medicina para poder ser fuertes, para poder resistir las enfermedades, para poder vencer los problemas que se agolpan sobre su vida constantemente. Pero se olvidan de tomar esta medicina que te da fuerzas espirituales. Esta palabra que te lleva a ti a ser victorioso, a poder quitar y hacer a un lado el no puedo, el no se puede, el es imposible. En el libro de segundo libro de Reyes, capítulo 17, quiero leer allí también vamos a leer en el verso 13. Segundo libro de Reyes, capítulo
17:13 dice: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos. O sea que estaban andando por malos caminos. Y guardad mis mandamientos. Andar en malos caminos significa haber dejado los mandamientos de Dios. Si andas en los mandamientos de Dios, andas por buenos caminos, ¿no? Y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, que os he enviado por medio de mis siervos los profetas, ¿no? O sea, son la palabra de Dios, son los mandamientos de Dios enviados a nuestras vidas, enviado a su pueblo. La palabra de Dios enviada a la humanidad por medio de sus profetas. ¿Para qué? Para que nosotros andemos de acuerdo a esta palabra. Verso 14. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. El mandamiento de Dios, la palabra de Dios, era para ser oída, estudiada, creída y obedecida. Pero dice que no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, que tampoco creyeron en Jehová Dios. Si no se pone por obra esta palabra, de nada sirve el decir yo creo en Dios. Si le creyeras a Dios, obedecieras su palabra. Pero porque no le crees y crees que esto de aquí no da resultados, que esto aquí no se va a cumplir, por eso no le pones atención, no la obedeces y vives a tu manera. Y dice el verso 15, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad. Siguieron la vanidad y se hicieron vanos. Fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Es clara esta palabra, ¿no? Dejar esta palabra nos lleva a seguir, como dice aquí, lo que las demás naciones hacen. En nuestro caso o en este tiempo se diría, dejas lo que Dios dice y escuchas lo que el mundo dice, lo que el amigo dice, lo que dicen, lo que está diciendo por allí el mundo, ¿no? Pero los que creemos y confiamos en Dios, no debemos oír lo que todo el mundo está diciendo. Debemos oír y atender lo que Dios nos está hablando, ¿no? Lo que Dios nos está hablando. Confiar en su palabra nos da seguridad. Confiar en su palabra alimenta nuestra fe, nuestro corazón, fortalece, ¿no?, nuestro sistema inmunitario. Yo creo que estamos viviendo un tiempo donde hemos escuchado vez tras vez que el temor baja las defensas. Pero cuando en ti hay paz, en ti hay confianza, eso eleva. De tal manera que puede ayudarte a estar protegido contra cualquier enfermedad. Y no solamente física que ataque tu cuerpo, sino también contra todo ataque del enemigo, ¿no? Entonces, ¿cuán importante es la palabra para nuestras vidas? Está al alcance y muchos la tienen empolvada. Muchos no la han abierto, ¿no? ¿Qué será de aquellos hermanos que tomaban la Biblia para venir al templo, pero como hoy día no van, se sientan a escuchar simplemente? Y he notado algo, que muchos de los que escuchan la palabra
después de una horita no saben de qué se habló. Pero a mí no me gusta solamente escuchar. Me gusta escuchar y ver dónde dice y cómo dice. A ver si el que me está enseñando bien. Porque la palabra está escrita allí, pero cuando me la explica, me la puede cambiar, ¿no? Entonces, qué importante es darse cuenta si así como me la está explicando es exactamente como está o me la está aclarando. Qué importante es eso cuando estudiamos la palabra del Señor, ¿no? Al estudiar las Escrituras. Ahora, la palabra de Dios nos da un ejemplo en el Antiguo Testamento, que quiero hablarles un poquito también de eso, porque tiene una relación con lo que estamos hoy estudiando, de desviarse, deslizarse, salirse del camino. Abraham es conocido como el padre de la fe, un hombre de fe. Y Abraham empezó de menos a más. Es verdad que muchas veces se detuvo en su caminar. Muchas veces pudo dar un paso atrás, pero continuó y venció. Abraham tenía un problemita. Dios lo llamó y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela. Pero resulta que él no salió solo. Él se llevó a un pariente con él, a su sobrino Lot, ¿no? Siempre hubo un problema, un obstáculo. Por eso vale obedecer a Dios completamente, perfectamente, a cabalidad, tal como Dios te habla la palabra, ¿no? Llegaron a un punto, Abraham y Lot, donde dice que por ser tan ricos ambos, tuvieron mucho ganado. Y al andar juntos, hacía que no tenían espacio para sus ganados. Se confundían, se cruzaban, y los pastores o cuidadores del ganado tenían problemas, reñían entre ellos por ese asunto. Y Abraham un día le dijo: nosotros somos parientes, tenemos que hacer algo. Si yo voy hacia allá, tú te vas hacia allá para no tener estos problemas, ¿no? Y Abraham le dio a escoger a Lot. Le dijo: mira tú hacia dónde quieres ir, ¿no? Porque no podemos más permanecer juntos. Ahora, Abraham era un hombre de Dios y estaba y caminaba junto a Abraham, Lot, pero quiero decirte que Lot no conocía a Dios. Abraham conocía a Dios y estaba siendo guiado por Dios en su caminar. En cambio, Lot, quien lo guiaba, en quien creía y quien lo ayudaba, era Abraham. Él seguía a Abraham. Y por estar al lado de Abraham, por estar con él, también la bendición les llegaba a su vida. Así hay personas que vienen a la iglesia, andan en todas, pero no tienen un profundo conocimiento, una profunda amistad, una buena relación con Dios. Más bien están dentro del pueblo de Dios por la amistad que tienen con otra persona, o a veces por un interés. He visto jóvenes que vienen a la iglesia porque les gusta una chica de la iglesia,
y hacen todo lo que hacen los creyentes, pero no aman a Dios como deben de amarle. Entonces, una vez que ellos se casan, es fácilmente que se deslicen hacia un lado del camino, se escabullan y se salgan. ¿Por qué? Sencillamente por no conocer de verdad al Dios de los cielos. Porque pueden estar allí, pero no atender con diligencia la palabra del Señor. Y Lot se dejaba guiar por sus ojos físicos, por lo que veía, mas Abraham confiaba plenamente en su Dios. Mira, como dije, es un ejemplo muy claro de lo que estamos estudiando por no poner atención a la palabra. Recuerda, ese es el mensaje que en esta noche Dios nos advierte y nos exhorta. Si usted siempre está en un discipulado, si siempre está escuchando la palabra, pero luego usted no sabe qué se predicó, ni para qué se predicó, de qué manera la voy a aplicar, no sirve de nada. Sé decir que es como echar agua en el espinazo de un pato. Rodará y seguirá tan sequito, pues no penetrará. Ponga atención a la palabra que ha sido predicada, no sea que nos deslicemos. Si hay alguien que en esta noche, que está en su casa, quizás en su carro, donde quiera que esté, hoy se decide a confiar en el Señor y a decirle: Dios, he escuchado en esta noche que si mi vida está en tus manos, no hay quien la arrebate. Yo quiero estar allí. Eso es muy sencillo. Usted en esta noche tome la decisión de decirle a través de esta sencilla oración. Yo la hice. Dígale: Señor Jesús, hoy pongo mi vida en tus manos. Creo que eres el Señor y Salvador de mi vida, que moriste en la cruz del Calvario y con tu sangre borras, perdonas y limpias todos mis pecados. Gracias, Jesús, por perdonarme, por aceptarme. Gracias, Señor. Si hiciste esta oración de todo corazón, Él hará de ti una nueva persona. Esa carga de pecados, eso que te agobia, el pesar de haber hecho cosas malas, en este momento ha sido quitada y experimentarás paz en tu vida. El Señor te dará esa fe que viene de Él, y es la fe que vence al mundo. Si hoy le dijiste al Señor: pongo mi vida en tus manos, allí estará. Ahora cuídate de no deslizarte. Quiero orar por los enfermos. Padre, en el nombre de Jesús, oro y declaro lo que está en tu palabra, no es mi palabra, que sobre tu cuerpo llevaste toda enfermedad y toda dolencia. Toda enfermedad que hoy los humanos puedan padecer, aun el COVID o cualquier otra enfermedad, por difícil que sea. Es difícil para el hombre curar, sanar, levantar al caído, pero para ti no hay nada imposible. Y yo declaro esa palabra que tiene el poder de crear salud, de crear órganos nuevos, de restaurar aquello que está herido, dañado, afectado, porque tu palabra es poderosa y creativa. Y en el nombre de Jesús declaro salud, declaro bendición, y oro también por la situación económica de cada persona. Tú das la sabiduría para hacer las riquezas. Aquellas personas que quizás se encuentran sin un trabajo, Dios, abre su entendimiento, que hoy día puedan disponerse a decirte: Señor,
guíame, y recibirán esa luz para tomar un trabajo digno, un negocio donde puedan ver tu bendición. Gracias te damos, Señor, en Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Cuídense siempre.